me dices tú que te decía que era un suicidio político entrar al gobierno. ¿Por qué le ha ido tan mal al gobierno en términos de encuesta? ¿Cuál es la mea culpa que haces tú como parte de este gobierno? ¿Han comunicado mal? ¿Han hecho mal las cosas? ¿Han llegado tarde? Porque si uno ve en el tema de la pandemia, que ha sido criticado por la pandemia, que no ha llegado con la ayuda, uno empieza a ver los números y la verdad que ha habido mucha ayuda. Entonces a lo mejor no han llegado a tiempo con la ayuda, han llegado mal con la ayuda, pero los números dicen que Chile es de los países latinoamericanos que más ayuda le ha prestado a la ciudadanía. Sin embargo, o es un tema comunicacional. ¿Cuál es el mea culpa que haces tú como miembro del gobierno para que esté en uno de los porcentajes más bajos de un presidente, digámoslo? Sí, mire, hay que reconocer que es doloroso efectivamente estar en estos niveles de aprobación. O sea, nadie puede decir... Uno siempre dice la encuesta es una foto, está bien, no es lo más importante, no nos regimos por la encuesta, pero siempre va a ser un poquito doloroso tener estos niveles de aprobación, y hay que decirlo. Y sobre todo al presidente, que sabemos que le gusta estar bien en la encuesta, como cualquier político. Y no solo el presidente, porque hay que mirar detrás la evaluación del gabinete, del gobierno, y bueno, además para decir todas las evaluaciones institucionales, toda la desconfianza, toda la crisis de cohesión social que finalmente estamos viviendo. Y gobernar siempre es muy difícil. O sea, yo que fui parlamentaria de oposición y oficialista, uno no logra hasta que ingresa al gobierno dimensionar lo difícil que es gobernar. Y nos tocó muy duro. Nos tocó una pandemia, nos tocó antes el estallido social. O sea, a diferencia de los otros países, nosotros no llegamos a la pandemia nomás, sino que veníamos de la crisis del estallido. Los negocios lo han pasado muy mal por eso también. Y bueno, nos tocó enfrentar una crisis social que no fuimos capaces de sopesarla, de olfatearla bien. Hay que reconocer ahí una falencia de no haberla detectado, no habernos dado cuenta del nivel de malestar, de la desigualdad, porque si bien este país había crecido mucho en 30 años y tenía indicadores muy buenos, nos adormecimos, nos anestesiamos con esos indicadores buenos macro y no vimos lo que estaba pasando en lo micro de las familias, de los hogares, de que la misma persona que se levantaba temprano y se acostaba tarde, que estaba en el Transantiago 2 horas, que a veces no encontraba pega, que tenía la lista de espera en el hospital para que lo operaran, era todo en una misma familia, en un mismo hogar. Y después nos llega la pandemia, muy golpeado, y no sabíamos confrontarlo, no sabíamos. Algunos pensamos que iba a durar 2 o 3 meses. Mira, estamos empezando este nuevo año y todavía estamos viendo un posible rebrote y no sabemos todavía cuándo vamos a salir. Es verdad, es complejo. Y es súper difícil. Y claro, tratamos de llegar con muchas herramientas, hicimos muchas. Bono COVID, Ley de Protección del Empleo, IFE 6, Bono COVID Navidad, el préstamo de los honorarios, el bono clase media, el préstamo solidario del Estado y las canastas familiares, muchas cosas que yo podría... el 10%. Claro, pero eso de una otra forma no es una política pública nuestra. Pero... No, pero finalmente salió la que había presentado el gobierno en la Claro, y estamos nombrando muchas... Y claro, y uno dice, y la gente, y el Banco Mundial y sale y dice que nosotros lo hemos hecho bien, y la gente siente que llegamos tarde, porque probablemente en algunos casos sí llegamos tarde, sobre todo en la clase media, etc. Pero ¿tú crees que esa baja en la aprobación del gobierno viene solamente de ahí? Porque si uno se empieza a analizar, el presidente salió con un 55%. ¿De quién perdió ese porcentaje? De la gente que votó por él. ¿No crees que hay un porcentaje importante también de esa gente que se siente traicionada porque el gobierno renunció a su programa? Si bien es cierto, las circunstancias hacen que todos los programas se vayan reacomodando. Un estallido social y una pandemia no te permite seguir. Pero como que muchos dicen, renunció a los principios del gobierno, a los principios que defiende la centroderecha, y fue perdiendo adhesiones de su propia gente. ¿No te parece que hay algo de eso también? Sí, yo creo que hay algo de eso. Yo creo que hay gente nuestra que nos dio la espalda, es verdad. Y no estoy haciendo una crítica de que nos hayan dado la espalda. Lo encuentro humano. ¿No crees que el enfoque puede ser que el presidente le dio la espalda a esa gente a la que había votado por él? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo siento de verdad, y mirándote y conversando a la cara, de que lo vivido por nosotros ha sido muy difícil, ¿sí? Y ponerse en los zapatos del gobierno, si uno no está dentro, es casi imposible. Yo me acuerdo el 12 de noviembre, mucha gente nuestra nos dijo que por qué no habíamos sacado a los militares de nuevo a la calle.
nos dijo que no teníamos fuerza, convicción, cojones y otras frases más duras. Sí. Y yo creo que hoy día, después de mirando hacia atrás, probablemente muchos nos encuentran la razón aunque no nos lo digan directamente, que tomamos una buena decisión. Creo que en el tema del orden público y la seguridad también nos ha pasado una cuenta, porque nos ha costado y nos costó mucho en el estallido poder retomar efectivamente el orden público y la seguridad, y todavía no logramos hacer los cambios que son necesarios en materia de ley y también en temas operacionales para poder dar la protección y la seguridad, que fue probablemente unos temas más sentidos de haberle dado el voto al presidente. Y eso es real. Y el tema de la Constitución, hay muchos que se enojaron con nosotros también de haberlo puesto en el acuerdo por la paz, por la justicia social y la nueva Constitución. Pero yo creo que el día de mañana, si construimos esta Constitución con 2/3, una Constitución de todo y no de alguno, va a ser un muy buen legado que le vamos a entregar a todas las nuevas generaciones. Y por eso creo... ¿Y tú estás optimista de lo que puede salir de ahí? Yo soy muy optimista. Esta pregunta se la he hecho prácticamente a todos los invitados. Yo soy muy optimista, Checho, muy optimista. Creo que el 80% que fue por el apruebo muestra que la gente quiere efectivamente un cambio que va más allá del color político. Aquí nadie se pudo apropiar de este 80%, nadie. Sí, pero también en ese 80% está la gente que quiere destruir totalmente el modelo, que hay anarquistas, que no les parece nada bien de lo que se ha hecho en estos 40 años. Yo soy una convencida de que los que creen en eso no creen en la vía institucional de redactar una nueva Constitución, están fuera y están aparte. Sí, Yo estoy convencida de que en ese acuerdo que fue bueno del 15 de noviembre, donde zanjamos que fuera con 2/3 esta conversación y con un plebiscito de salida donde la gente va a tener la última palabra, la gente, usted que está en su casa, va a tener la última palabra, no hacer una convención que va a redactar algo y usted va a tener que acatar, usted va a poder ir a votar. Yo creo que va a permitirnos dar debates interesantes, Checho. Yo me pregunto si no creemos que ciertas cosas deben cambiar. Yo creo que la gran mayoría sabe que ciertas cosas deben cambiar, algunas que pueden cambiar a través de la Constitución y otras que probablemente son leyes, pero hay cosas en la Constitución que deben cambiar. No, sin lugar a dudas, si yo no estoy reacio al cambio, mi negativa fue porque creo que el nivel de polarización y de odiosidad que hay en el país, no sé si va a permitir que nos sentemos a conversar. Ojalá que yo esté totalmente equivocado, como me he equivocado en el pasado en algunas proyecciones, y ojalá que esta vez me equivoque y que efectivamente logremos algo racional para el desarrollo de nuestro país. La gente de bien, todos queremos que a nuestro país le vaya bien, sobre todo a la gente más vulnerable. Ahora, yo te quiero llevar a tu ministerio también. Tú estás ocupando el cargo que ocupó en un momento dado Alfredo Moreno, actual ministro de Obras Públicas. Alfredo estaba haciendo un trabajo maravilloso en la Araucanía. Estaba juntando a todos los stakeholders, como dicen los pitucos en términos de... Sí. A todos los actores. Y estaba logrando avances importantes cuando vino el tema de Catrillanca, que dejó todo en cero. Es verdad. Tú, como ministra de ese mismo ministerio que tiene a cargo un poco aquello, ¿estás pensando en retomar algo de eso, de avanzar en ese sentido? Porque uno de los problemas que tenemos pendientes, que muchos hablan que con la Constitución, que con esto de los cupos reservados se podría descomprimir, pero aquí no se trata de comprimir, aquí se trata de empezar a caminar en la dirección de soluciones definitivas. Sí, a ver, yo creo que el tema de Araucanía, con sus dos provincias, Cautín Mayeco y la provincia de Arauco, un poquito de los ríos, un poquito de los lagos, tiene ejes claros que uno tiene que cumplir. El ministro Moreno hizo un trabajo precioso de diálogo, de conversación, de entender de que había que escucharse, que había que permitir que personas que podían pensar diametralmente opuestos se conocieran. E incluso con ese quiebre de prejuicios cambiaron varias cosas. Vino Catrillanca y las cosas lamentablemente retrocedieron muchísimo, las confianzas se destruyeron. Y bueno, estamos tratando de retomar ese trabajo en conversación, en diálogo, en reconocimiento cultural, en tema de agenda político-institucional. Ahí está Escaño Reservado, que creo que hace un tremendo aporte. Le agradezco al Congreso, en particular a la Comisión Mixta, ese trabajo que hizo. Nos va a permitir que se sienten en la redacción de la nueva Constitución, y probablemente el debate al respecto del reconocimiento constitucional se va a dar ahí, donde debe ser. Nos falta obviamente discutir la institucionalidad, ¿no es cierto? Si vamos a tener un ministerio de pueblos indígenas, si vamos a tener un consejo que pueda resolver inquietudes al respecto de las consultas y el convenio 169. Tenemos que ver el desarrollo económico indígena.
la región de la Araucanía es la más pobre en pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, y no solamente de las comunidades, sino de la gente que vive en la Araucanía, que probablemente también tiene mucho que ver con los temas de inseguridad que se viven ahí. Tenemos obviamente todo el tema de cómo vamos a avanzar en tierras, porque ahí tenemos una entrega de tierras, pero tampoco sabemos cuánto es la deuda y cómo la vamos a pagar y cuándo va a terminar finalmente y de qué forma va a terminar este tema. Y yo tengo ejes que he conversado con el presidente, que nosotros debemos avanzar un poquito mirando hacia atrás, porque tenemos mucha deuda pendiente. Entonces esto de prometer hacia adelante no viene bien aquí en Araucanía, ni en Arauco, sino que tenemos que cumplir hacia atrás. Las confianzas se han roto súper fuertemente y yo diría que ni las comunidades indígenas, ni las comunidades de personas que han sufrido violencia rural y otras están contentas. Hay grandes desigualdades, Carla, a nivel regional, todos sabemos, y siempre se habla con el invitado anterior también, hablamos de la regionalización. Ahí se producen grandes inequidades, ¿no es cierto? Pero también a nivel comunal se producen muchas inequidades. Anda dando vuelta una encuesta, un estudio que se hizo, que una persona que nace en La Pintana tiene una esperanza de vida de 75 años y una persona que nace en Vitacura tiene una esperanza de vida de 85 años. Eso en el siglo XXI no es aceptable. En un país hayan esas diferencias. Y de ahí para abajo, distintas nivel de pobreza, etcétera, alcantarillado, calle. ¿Qué se puede hacer sin destruir el emprendimiento, ¿no es cierto?, el desarrollo tan necesario, porque uno tiene que comparar cómo estaban esas mismas comunidades hace 20 años atrás. Han mejorado todas, pero sigue habiendo esta brecha. ¿De qué forma tú, como ministra del área social, piensas desde la perspectiva de la libertad, que es lo que es el gobierno que tú estás participando? ¿De qué forma se arregla eso o se encamina a que vaya mejorándose? A ver, yo creo que hay varias cosas, porque nosotros tenemos ejes de desigualdad que tenemos que enfrentar fuertemente. Primero, educación, a nivel de educación parvularia. Un pequeño que recibe educación parvularia de alto nivel versus uno que no recibe, la diferencia va a ser de toda la vida. No vamos a poder nunca cerrar esa brecha, aunque inyectemos recursos en educación superior, en gratuidad, no. Ahí hay... ¿Tanto así en parvularia? Parvularia, sí. Parvularia. Está reconocido, está estudiado, la diferencia ahí es abismal. No la vamos a recuperar nunca si no hacemos ahí la inversión. Entonces, primero, yo creo que ahí hay que inyectar muchos recursos. Lo segundo tiene que ver, sin duda alguna, con todo lo que es... Perdona, ¿por qué ahí? ¿Porque ahí el niño es más esponja? O sea, efectivamente, tiene mayor capacidad. Desarrollo, obviamente, que se permite de los niños a nivel preescolar, de desarrollo, obviamente, cognitivo, social, etcétera, se da en la primera infancia. Después tú ya no vas a cerrar nunca esa brecha si no la enfrentaste en el primer momento. Yo creo que ahí hay una deuda súper pendiente. Cuando se plantea a los niños primero, no es un eslogan, es una realidad. Un niño que crece en la pobreza es un niño que probablemente va a tener innumerables problemas el día de mañana. Entonces, cuando hablamos de delincuencia y no enfrentamos a un niño pobre o su deficiencia de acceso a educación o esparcimiento o salud mental, entonces no va a haber nada que podamos hacer para disminuir los índices de delincuencia, más que crear cárceles al por mayor. Sí, pero relacionar la pobreza con la delincuencia a mí personalmente no me gusta mucho. Nuestro primer invitado nos contó que él venía de clase media baja, su padre vendía sacos de harina, sin embargo llegó a ser canciller porque la madre le inculcó el tema del estudio. Pareciera ser que la gran palanca para estas desigualdades es el estudio, ¿no? Es que por eso insisto en la educación preescolar. Yo por eso, y ahí quiero profundizar. No es que yo diga que pobreza igual delincuencia, pero cuando uno tiene un niño vulnerable desde pequeño, un niño que no conoce nada más que, por ejemplo, la mayor cantidad de los hijos de presos finalmente tienen mucho más riesgo de terminar preso porque es lo único que conocen. Sí. Y yo creo que eso hay que enfrentarlo como que responde y decirte que la brecha de desigualdad, finalmente, cuando uno tiene un niño que no trabaja, que no estudia, un niño que muchas veces no tiene ninguna posibilidad de tener una oportunidad, nosotros, no es que ese niño sea malo, checho, sino nace con un ADN malo, no conoce nada más. No, es la oportunidad que le estamos entregando nosotros, entre comillas, finalmente optar por lo único que conoce y lo único que ve. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un análisis profundo respecto de la desigualdad. La desigualdad es territorial,
lo que tú planteas, la falta de alcantarillado, de agua potable, a 25 minutos La Moneda. No estoy hablando de por el cerro, por allá arriba, en el Alto Biobío, estoy hablando de 25 minutos La Moneda. Todavía hay gente que no tiene alcantarillado y agua potable en esta región. Oye, a menos de 25 minutos La Moneda también hay una pandemia gigantesca que tiene que ver con el narcotráfico. Así es. Eso también afecta socialmente porque el narcotráfico coapta esta gente más vulnerable, que los transforma en verdaderos soldados, y ven que por ese camino obtienen cosas mucho más fáciles. De hecho, es cosa de ver las películas de Pablo Escobar y nos damos cuenta cómo opera el narcotráfico. ¿Qué se está haciendo realmente para atacar ese virus, ese germen que le hace tanto daño a la sociedad? Yo creo que en el narcotráfico es súper importante reconocer que existe la narcocultura, es decir, lugares donde el narcotráfico, los narcotraficantes están cumpliendo rol de Estado. Y eso es muy brutal, porque con sus platas, con sus cosas empiezan a entregar beneficios a ciertas poblaciones. Y hay lugares donde efectivamente no entramos, donde no está entrando el orden público. Y eso es muy brutal y hay que reconocerlo. ¿Pero por qué? ¿Y cómo se enfrenta a eso? ¿Pero por qué no está entrando? Si yo te digo, te invito, después de este programa, que nos subamos a un Uber, entremos un poquito en confianza, no, contigo que te conocen, conmigo seguramente no, un poquito en confianza con el chofer del Uber o del taxi, y le decimos, llévanos que queremos comprar unas líneas. Sí, pues. Y te aseguro que el taxista nos va a llegar. ¿Y por qué las policías no saben dónde están? Si saben los taxistas, si todo el mundo sabe dónde se vende la droga. Bueno, yo creo que aquí hay varios temas. Este es un tema bien complejo, de alto nivel. Pero yo tengo una sensación, una cosa es el tráfico y cómo uno cierra las fronteras, ¿no es cierto? El plan Frontera Norte para evitar y cómo genera tal vez una policía un ataque especial, a la oferta. A la oferta. Otra cosa es que nosotros nos hemos enfocado mucho probablemente en el soldado, en el microtraficante, en aquel que vende en la esquina, etcétera, y no hemos llegado al pez más gordo, que finalmente es los activos financieros que tienen muchas lucas y donde hay que golpearlo, lo han dicho los fiscales y los expertos, es en el patrimonio de ellos, no en el... Probablemente nos conformamos mucho con atrapar al microtraficante, que lo atrapamos a él y sigue traficando. Al Capone cayó por el tema de los impuestos. De los impuestos. Claro. Y nos estamos enfocando mucho, tal vez, en esto que lo atrapamos a él y que a la señora traficando, o el familiar o el que sea, microtraficando en realidad. Cuando en realidad nosotros tenemos que darle golpes más duros, y esto yo lo aprendí del fiscal Orellana de Macul, que fue uno de los primeros en darle golpe importante al patrimonio de los narcotraficantes. Y ahí tenemos que perfeccionar obviamente la labor de la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero y otro, porque yo creo que ahí nosotros estamos muy al debe en finalmente sacar a los niños de la droga. Y no solamente significa el combate duro al narcotráfico, sino que significa los planes integrales. Yo ahí comparto que nos falta rehabilitación. Cuesta un mundo entrar a alguien a rehabilitarse de droga, un mundo. Que le demos un sueldo digno a una persona que vendiendo probablemente va a ganar 10 veces más que si yo le ofrezco el sueldo mínimo. Entonces, hay oportunidades que tenemos que generar para sacar del círculo de la droga que va mucho más allá de lo que vamos a hacer con fiscalías y policía. Y ahí estamos muy al debe, porque no estamos entregando una vida diferente a quien solo conoce la vía de la droga. Así es.